La vida en Valencia siempre había estado llena de ajetreo. Entre las responsabilidades familiares y las exigencias del trabajo, encontraba difícil dedicarme un momento para mí misma. Recuerdo que ese día, mientras caminaba por el mercado central, el bullicio de la ciudad me envolvía. El aroma a naranjas frescas y paella flotaba en el aire, pero mi mente estaba lejos de esos placeres. Tenía una sesión de masaje programada que esperaba con ansias, un pequeño refugio en medio del caos diario. Al llegar al spa, la recepcionista me miró con una expresión de disculpa. Lo siento mucho, pero su masajista ha tenido que cancelar. En ese instante una sensación de desilusión me invadió. Había estado contando los días para esa hora de relajación y ahora todo se desvanecía como el vapor de un café recién hecho. Mientras trataba de asimilar la noticia, recibí un mensaje en mi teléfono. Era una oferta inesperada, un sustituto podía atenderme. La curiosidad me llevó a aceptar sin pensarlo demasiado. ¿Quién será?, me pregunté mientras esperaba en la sala de espera, rodeada de paredes decoradas con tonos suaves y luces tenues que prometían calma. Cuando finalmente entró el sustituto, mi corazón dio un vuelco. Era él, mi hijastro. Su presencia era inconfundible, los rasgos que compartía con su padre eran evidentes, pero había algo más en su mirada que me hizo sentir incómoda e intrigada al mismo tiempo. La mezcla de sentimientos era abrumadora. ¿Cómo podía ser que estuviera aquí? La situación era extraña y no sabía cómo manejarla. Hola, dijo con una sonrisa nerviosa mientras se acercaba a mí. ¿Te parece bien si empiezo? Su voz era suave y tranquilizadora, pero mis pensamientos estaban enredados entre la sorpresa y la confusión. No podía evitar preguntarme si esto era lo correcto. A medida que comenzaba el masaje, intenté relajarme y dejar atrás mis dudas. Sin embargo, cada toque suscitaba una mezcla de sensaciones que no podía ignorar. Su habilidad para aliviar la tensión acumulada en mis músculos era innegable, pero también había algo más profundo en esa conexión inesperada. Recorría mis brazos con sus manos firmes y delicadas al mismo tiempo, cada movimiento parecía ir más allá del simple acto del masaje. Me encontraba atrapada entre el deseo de disfrutar ese momento y la incomodidad moral que me provocaba su presencia allí. Cuando terminó la sesión, ambos permanecimos en silencio por unos instantes. La atmósfera se sentía cargada, podía notar cómo nuestras miradas se cruzaban brevemente antes de desviar la vista hacia cualquier otro lugar. Espero que te haya gustado, dijo al final, rompiendo el silencio tenso. Sí, gracias, respondí casi automáticamente mientras intentaba recuperar la compostura. Pero dentro de mí había una tormenta emocional, las dudas sobre lo que acababa de ocurrir comenzaron a crecer como olas desbordando un dique frágil. Salí del spa sintiendo una mezcla extraña entre alivio y ansiedad. Mientras caminaba por las calles adoquinadas hacia casa, las luces del atardecer iluminaban los naranjos florecidos a lo largo del camino. Era hermoso ver cómo Valencia se preparaba para otra noche animada, sin embargo, todo eso parecía distante e irrelevante comparado con lo sucedido. La idea de haber compartido ese momento tan íntimo con él no dejaba mi mente en paz. ¿Qué significaría esto para nosotros? La culpa comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en mi pareja esperándome en casa. Él no tenía idea del torbellino emocional por el cual acababa de pasar. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá leyendo un libro despreocupadamente como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Intenté actuar normal mientras preparábamos la cena juntos, sin embargo, mi mente seguía divagando hacia esa sesión inesperada. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos recordaba su mirada intensa y cómo sus manos habían sabido encontrar cada punto tenso en mi cuerpo como si conociera mis secretos más profundos. Las horas pasaron lentas y pesadas hasta que finalmente caí rendida al sueño. Sin embargo, sabía que este encuentro había cambiado algo dentro de mí, había despertado deseos ocultos y carencias emocionales que nunca antes había querido reconocer plenamente. A medida que amanecía otro día soleado sobre Valencia, sentí una mezcla inquietante entre miedo y curiosidad sobre lo que podría suceder después. El dilema se instaló firmemente dentro de mí. ¿Debería buscar otra oportunidad para hablar con él? ¿O debería dejarlo atrás como un simple error momentáneo?
Lo único claro es que esta experiencia no sería fácil de olvidar ni tampoco podría seguir ignorando lo que realmente necesitaba en mi vida diaria. Mientras tomábamos café esa mañana con aromas envolventes flotando alrededor nuestro en la cocina familiar, sabía que esta historia apenas comenzaba a desarrollarse y las decisiones tomadas tendrían repercusiones profundas e inesperadas para todos nosotros involucrados. Me encontraba en un torbellino de emociones, atrapada entre el deseo de explorar lo desconocido y la lealtad hacia mi pareja. La idea de que mi hijastro pudiera ser la respuesta a mis anhelos ocultos me llenaba de confusión. El aroma del café en la cocina me parecía un recordatorio constante de la rutina, de la vida que había construido, pero que ya no me satisfacía. Mientras el sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rincones del hogar, decidí que debía hablar con él. No podía seguir ignorando lo que había surgido entre nosotros. Sin embargo, cada paso hacia esa conversación se sentía como un riesgo enorme. La culpa me acechaba, susurrando dudas sobre lo correcto y lo incorrecto. La tarde llegó y encontré un momento a solas con él en el pequeño spa donde trabajaba. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero también cargado de tensión. Me senté frente a él, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la inminente conversación. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él se encogió de hombros, pero su mirada reveló una profundidad emocional que no había notado antes. No sé, a veces siento que nadie me entiende, confesó con sinceridad. Esa vulnerabilidad resonó en mí, yo también había sentido lo mismo durante mucho tiempo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Compartimos nuestras frustraciones y anhelos, cada palabra parecía acercarnos más al límite de lo que era aceptable. Su honestidad me hizo cuestionar mis propias necesidades y deseos reprimidos. ¿Te gustaría hacer algo diferente esta vez?, sugirió al final, su voz casi un susurro. La propuesta era tentadora. La idea de una conexión más allá del simple intercambio de palabras comenzó a tomar forma en mi mente. Pero el peso del matrimonio aún pesaba sobre mis hombros como una losa. Finalmente tomé una decisión impulsiva, sí. La respuesta salió antes de que pudiera pensar en las consecuencias. En ese instante su expresión cambió, la mezcla de sorpresa y alegría iluminó su rostro. Nos encontramos en una habitación privada del spa poco después. El ambiente era cálido y tranquilo, el suave sonido del agua corría por las paredes mientras nos mirábamos fijamente. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos el uno al otro hasta que nuestras manos se encontraron. A medida que el espacio entre nosotros se reducía, sentí una mezcla abrumadora de emoción y miedo. Nos besamos, fue un acto lleno de vulnerabilidad y deseo reprimido que desató todo lo que habíamos estado guardando dentro. El momento fue breve pero intenso, al separarnos ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La realidad nos golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué significaría esto para nosotros? Regresé a casa con la mente agitada y el corazón palpitante. Cada rincón del hogar parecía estar impregnado con los ecos de nuestra conexión secreta. La cena transcurrió en silencio mientras intentaba actuar normalmente frente a mi pareja, quien no tenía idea del torbellino emocional por el que estaba pasando. Las noches siguientes fueron un torbellino continuo entre mis responsabilidades familiares y la atracción irresistible hacia él. Cada encuentro se volvió más difícil de manejar, cada mirada compartida era un recordatorio constante del secreto oculto entre nosotros. En esos momentos robados en el spa o en conversaciones furtivas por teléfono, comenzamos a abrirnos más uno al otro sobre nuestras vidas pasadas y sueños frustrados. Él hablaba sobre sus luchas personales, la presión familiar para cumplir expectativas inalcanzables y su búsqueda desesperada por ser comprendido. Siempre he sentido que nadie ve realmente quién soy, dijo una noche mientras tomábamos café juntos fuera del bar local donde solíamos encontrarnos discretamente. Mis palabras parecían fluir sin esfuerzo, yo también he sentido eso. Al compartir nuestras vulnerabilidades, nos conectamos aún más profundamente. Sin embargo, cada encuentro también traía consigo una creciente sensación de peligro e incertidumbre. Las dudas comenzaron a asomar, ¿podríamos seguir así sin ser descubiertos? La presión social y familiar pesaba sobre mí como una sombra constante.
Una tarde decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre lo que realmente quería en mi vida. Necesitaba claridad antes de seguir adelante con esta relación secreta tan arriesgada. Caminé por las calles vibrantes de Valencia, rodeada por los aromas familiares del mercado local, naranjas frescas y paella cocinándose a fuego lento en algún rincón cercano. Mientras paseaba por las calles adoquinadas, recordé momentos felices pasados con mi pareja, risas compartidas durante las festividades locales o tardes tranquilas disfrutando del arte callejero en las plazas llenas de vida. Pero esos recuerdos comenzaron a desvanecerse bajo el peso creciente de mis nuevas emociones hacia él. El contraste entre lo que había vivido y lo que ahora deseaba se volvía cada vez más evidente para mí. Necesitaba enfrentar esta realidad antes de perderme completamente en ella. Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja esperando pacientemente en la sala. Su expresión mostraba preocupación genuina por mí. «Te he notado distante últimamente», dijo suavemente mientras servía 2 copas de vino tinto. Su mirada sincera me hizo sentir culpable por los secretos ocultos tras esas paredes familiares tan conocidas y cómodas para mí desde hacía años. «No es nada», respondí automáticamente mientras trataba de evitar sus ojos inquisitivos. Sabía que eso no era cierto, pero no podía arriesgarme a revelar nada aún. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien. Las dudas seguían atormentándome mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma sobre qué camino debía tomar ahora con respecto al hijastro y nuestra relación secreta recién formada. Los días pasaron llenos tanto de momentos compartidos como también llenos de tensiones subyacentes cada vez más difíciles de manejar entre todos nosotros involucrados en este triángulo emocional complicado e inesperado. Los días se convirtieron en un juego de sombras, donde cada encuentro con él se llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. La necesidad de mantener nuestro secreto se tornaba cada vez más abrumadora. A pesar de la culpa que me acompañaba, había algo en su presencia que me hacía sentir viva, como si hubiera despertado una parte de mí que había estado dormida durante años. Encontramos un pequeño rincón en Valencia, un café escondido entre las calles adoquinadas. Era el lugar perfecto para nuestras charlas furtivas, donde el murmullo del ambiente nos envolvía y nos permitía hablar sin ser escuchados. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Cada vez que llegaba, una mezcla de nervios y alegría me invadía. Una tarde, mientras compartíamos un trozo de tarta de naranja, la conversación giró hacia nuestras vidas. Él hablaba de sus sueños, sus aspiraciones y las expectativas que sentía sobre sus hombros. «A veces siento que no soy suficiente», confesó con una tristeza en la mirada. En ese momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, buscando consuelo en el contacto. La conexión entre nosotros crecía con cada encuentro clandestino. Pero también lo hacía la presión del entorno familiar. Había momentos en los que me encontraba mirando a mi pareja, preguntándome si él sospechaba algo. Las pequeñas tensiones en casa se volvían más evidentes, no podía evitar comparar su indiferencia con la atención que recibía del hijastro. Una tarde decidimos arriesgarnos un poco más. Nos encontramos en un parque cercano al café, donde los naranjos florecían y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Al caminar juntos por el sendero sentí que todo lo demás desaparecía, solo existíamos nosotros dos. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré mientras buscaba su mirada. «No importa», respondió con una sonrisa desafiante. «Lo único que importa es este momento». Nuestros labios se encontraron en un instante robado, sellando nuestra complicidad en medio del bullicio del mundo exterior. Fue un beso lleno de promesas silenciosas y deseos reprimidos. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Sabía que estábamos jugando con fuego. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir pequeños problemas entre nosotros. Las miradas furtivas ya no eran suficientes para ocultar lo que sucedía realmente. Un amigo común comenzó a hacer preguntas sutiles sobre mis salidas frecuentes, su curiosidad era palpable y eso me inquietaba. La situación llegó a un punto crítico cuando una noche decidí quedarme en casa para evitar cualquier sospecha. Mi pareja llegó tarde después de una reunión y lo vi absorto en su teléfono móvil mientras cenábamos juntos. No pude evitar pensar en lo fácil que era para él distraerse mientras yo luchaba por equilibrar mis emociones.
¿Todo bien?, le pregunté al ver su expresión distante. Sí, respondió sin mirarme a los ojos. El silencio se volvió ensordecedor entre nosotros, las palabras no decían nada, pero todo estaba dicho en aquel momento vacío. La distancia emocional se hizo palpable y supe que debía tomar decisiones pronto. Al día siguiente decidí encontrarme nuevamente con él en nuestro café habitual. La tensión acumulada me llevó a ser más directa: necesitamos hablar sobre esto. Lo sé, dijo mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café humeante. No quiero seguir así. Las palabras resonaban como campanas en mi mente. Había llegado el momento de enfrentar mis sentimientos reales hacia él y hacia mi vida actual. La confusión crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, sentí como la conexión entre nosotros se profundizaba aún más. Era como si cada palabra pronunciada nos acercara más al abismo del cual no había retorno posible. Quiero más, confesó finalmente con sinceridad desarmante. No sé si puedo, respondí sin poder disimular mi angustia interior. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones encontradas. Amor, culpa y miedo coexistían dentro de mí como fuerzas opuestas tirando en direcciones diferentes. A veces me encontraba deseando estar completamente libre para explorar esta nueva relación sin restricciones ni secretos. Otras veces anhelaba regresar a la seguridad monótona pero conocida de mi matrimonio. Las noches se hicieron largas y solitarias. Cada vez que cerraba los ojos recordaba nuestros momentos juntos, las risas compartidas, las miradas cómplices y esos besos robados bajo la luz tenue del atardecer valenciano. Pero también sabía que cada decisión traería consigo consecuencias inevitables. La vida nunca es tan sencilla como desearíamos que fuera. Finalmente decidí dar un paso adelante. Sería honesta conmigo misma sobre lo que quería realmente y lo que estaba dispuesta a arriesgar por ello. En nuestro próximo encuentro decidimos pasar más tiempo juntos al aire libre. Caminamos por las calles llenas de vida de Valencia durante las fiestas locales llenas de luces y música festiva. El ambiente vibrante parecía contrastar con la carga emocional pesada que llevábamos dentro. Mientras disfrutábamos del bullicio festivo alrededor nuestro, sentí como todo podría cambiar drásticamente si alguien nos reconocía o simplemente notara nuestra conexión especial. El tiempo pasó volando entre risas e historias compartidas hasta llegar el momento crucial. Teníamos que decidir qué hacer ahora después de tantas revelaciones mutuas e intensas emociones experimentadas juntos. Pero entonces todo cambió abruptamente cuando vi a mi pareja acercarse por detrás mientras hablábamos animadamente. La tensión en el aire era palpable mientras mi pareja se acercaba. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión al vernos tan cercanos. En ese instante el tiempo parecía detenerse. El hijastro, consciente de la situación, se apartó un poco, pero no lo suficiente como para que la conexión que habíamos forjado desapareciera. La conversación que habíamos tenido se sentía aún fresca y vibrante entre nosotros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi pareja con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar evasivas. La incomodidad me envolvía, y el silencio se hizo pesado mientras tratábamos de encontrar las palabras adecuadas. El hijastro miró hacia abajo como si el peso de la situación lo aplastara. No es lo que parece, intenté explicar, aunque sabía que las palabras podían no ser suficientes. La verdad era más compleja de lo que podría expresar en ese momento. Mi mente corría a 1000 por hora, recordando cada instante compartido con el hijastro y cómo había comenzado a llenar vacíos en mi vida. La mirada de mi pareja se endureció, y su voz se tornó más firme. ¿Qué hacías aquí con él? La pregunta resonó en mí como un eco inquietante. Esa simple interrogante contenía todo lo que había estado evitando enfrentar, mis propias insatisfacciones y deseos reprimidos. El hijastro se dio cuenta del peligro inminente y tomó la iniciativa para salir del atolladero. Solo estaba ayudando con una sesión de masaje cancelada, dijo rápidamente, tratando de restarle importancia a la situación. Pero su intento por suavizar las cosas solo pareció intensificar la tensión. Ayudando, así es como lo llamas, replicó mi pareja, cruzando los brazos sobre su pecho como si eso pudiera protegerlo del dolor que sentía. La defensiva era evidente en su postura, no podía culparlo. Había cruzado una línea invisible entre nosotros tres sin quererlo.
El ambiente en el pequeño spa donde nos encontrábamos ya no era acogedor, ahora se sentía claustrofóbico y repleto de juicios implícitos. Miré al hijastro buscando alguna señal de apoyo o comprensión en sus ojos, pero solo encontré incertidumbre reflejada en su expresión. Necesito un momento a solas, dije finalmente sintiendo cómo la presión aumentaba dentro de mí. No sabía si me refería a hablar con mi pareja o simplemente alejarme para aclarar mis pensamientos. Sin embargo, antes de poder dar un paso atrás, el hijastro me tomó suavemente del brazo. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja y preocupada. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y nuestras emociones contradictorias. No lo sé, respondí honestamente antes de soltarme de su agarre y alejarme unos pasos, hacia un rincón apartado del spa donde las luces eran más tenues y la música suave creaba una atmósfera más íntima. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de procesar todo lo ocurrido. Recordé cómo había sido nuestra noche juntos, pasamos la noche juntos hablando sobre nuestros sueños frustrados y las expectativas que pesaban sobre nosotros como piedras en el fondo del mar. Habíamos compartido risas y secretos que nunca había imaginado revelar a alguien tan cercano a mi familia. Mientras tanto, mi pareja continuaba insistiendo en respuestas desde donde estaba parado. No quiero que esto se convierta en algo serio, decía él con voz temblorosa pero firme. Las palabras calaban hondo, sentí como cada sílaba reforzaba la distancia emocional entre nosotros. El hijastro apareció detrás de mí nuevamente, buscando un momento para hablar sin ser interrumpidos por los gritos silenciosos de mi vida familiar desmoronándose a nuestro alrededor. Lo siento si esto ha complicado las cosas, murmuró él con sinceridad genuina en sus ojos oscuros. No fue mi intención causar problemas. Su preocupación me tocó profundamente. Era evidente que también estaba atrapado entre dos mundos, el deseo por mí y su lealtad hacia su familia. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi sin pensar mientras giraba hacia él nuevamente. La pregunta flotó entre nosotros como una nube pesada llena de incertidumbre. No sé, respondió él honestamente mirando hacia abajo mientras jugaba nerviosamente con sus manos. Pero no quiero perderte. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Nunca había sentido tal conexión emocional antes. De repente una idea surgió en mi mente, tal vez esta relación secreta podría ser una forma de escapar del vacío emocional en el que me encontraba atrapada desde hacía años. Quizás podría encontrarme a mí misma nuevamente lejos del peso del matrimonio desgastado que llevaba sobre mis hombros. Pero esa idea también traía consigo un torrente de dudas e inseguridades. ¿Podría realmente permitirme seguir adelante? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? Las preguntas giraban sin parar mientras intentaba encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios. La voz firme pero dolida de mi pareja rompió mis pensamientos. No estoy dispuesto a aceptar esto. Su declaración resonó como un golpe bajo. Sabía que tenía razón al sentirse traicionado e iracundo por lo sucedido ante sus ojos. El ambiente tenso seguía creciendo. Necesitábamos tomar decisiones pronto antes de quedar atrapados para siempre en este triángulo emocional desgastante e insostenible. Entonces decidí dar un paso adelante para enfrentar las consecuencias sin más evasivas ni excusas vacías. Necesitamos hablar todos juntos. La determinación llenó mis palabras mientras me giraba hacia ellos con fuerza renovada. Ya no quería vivir escondiéndome detrás del miedo al desprecio o la traición. Los tres nos reunimos en torno a una pequeña mesa al fondo del spa donde podíamos hablar abiertamente sin temor a ser interrumpidos por miradas ajenas o murmullos curiosos sobre nuestra situación insólita. A medida que comenzamos a discutir nuestras emociones crudas y vulnerables frente al otro, sentí como cada palabra pronunciada nos acercaba más al abismo desconocido al cual nos dirigíamos sin remedio alguno. Los tres nos reunimos en torno a una pequeña mesa al fondo del spa donde podíamos hablar abiertamente sin temor a ser interrumpidos por miradas ajenas o murmullos curiosos sobre nuestra situación insólita. La tensión en el aire era palpable como una cuerda estirada a punto de romperse. Miré a cada uno de ellos, tratando de descifrar sus pensamientos mientras la conversación avanzaba. El amigo común, con su mirada inquisitiva, comenzó a lanzar preguntas que me hicieron sentir aún más expuesta. ¿Estás bien? Te noto diferente, dijo con un tono que insinuaba preocupación genuina.
No sabía si era un alivio o una carga que alguien se preocupara por mí. La vida había transcurrido en un vaivén monótono, y ahora estaba atrapada en una red de emociones contradictorias. Todo está bien, respondí, intentando sonar convincente. Pero mi voz tembló ligeramente, delatando mi inseguridad. El hijastro me miró con intensidad, como si quisiera decirme algo más profundo. La conexión entre nosotros había crecido en esos días recientes, y aunque sabía que debíamos mantener las distancias públicas, la atracción era innegable. «¿De verdad todo está bien?», insistió el amigo, su mirada escudriñadora no se apartaba de mí. En ese momento sentí que la presión aumentaba. La vida cotidiana y las expectativas sociales se cernían sobre mí como sombras amenazantes. Mientras hablábamos, la conversación giró hacia temas triviales, los festivales de Valencia que se acercaban y las tradiciones que todos esperábamos con ansias. Pero en mi mente solo resonaban mis propios conflictos internos. Las risas y los comentarios sobre la paella y las fallas parecían lejanos e irreales. Fue entonces cuando el hijastro se inclinó hacia mí y susurró: «Necesitamos hablar después». Su voz era suave pero firme, como una promesa silenciosa que no podía ignorar. Asentí discretamente, sabiendo que había mucho más en juego de lo que estábamos dispuestos a admitir. La velada continuó sin más interrupciones hasta que finalmente nos despedimos del amigo común. Con cada paso hacia el coche sentía como la culpa comenzaba a acumularse dentro de mí como una tormenta inminente. Al llegar a casa el silencio era ensordecedor, mi pareja estaba distraído con su teléfono móvil, absorto en su mundo digital. «¿Cómo te fue?», preguntó sin mirar hacia arriba. Su tono era casual, pero había un trasfondo de desinterés que me dolió más de lo esperado. «Bien», respondí mecánicamente mientras me dirigía a la cocina para preparar algo ligero para cenar. Mientras cortaba unos tomates para una ensalada sencilla, recordé la noche anterior: «Pasamos la noche juntos». Esa frase resonaba en mi mente como un eco constante. Había sido un momento lleno de intimidad y vulnerabilidad compartida. Sin embargo, ahora parecía un recuerdo distante cubierto por neblina. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas perdidas. Mi pareja hablaba sobre su día laboral mientras yo asentía automáticamente sin prestar atención real a sus palabras. La desconexión entre nosotros se hacía cada vez más evidente, el vacío emocional era abrumador. Esa noche no pude dormir. Las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era realmente justo para ninguno de los dos? El hijastro había abierto una puerta a algo nuevo en mi vida, sin embargo, también había traído consigo un torrente de complicaciones emocionales. A la mañana siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. Necesitaba entender qué quería realmente antes de seguir adelante con esta relación secreta. Mientras me preparaba para salir al mercado local, un lugar vibrante donde los aromas y colores se mezclaban, sentí que debía encontrar respuestas tanto dentro de mí como fuera. El bullicio del mercado contrastaba con mis pensamientos confusos, los naranjos florecían por doquier y el aroma a paella llenaba el aire cálido del mediodía valenciano. Me sumergí entre los puestos llenos de frutas frescas y verduras recién cosechadas. Era un alivio momentáneo alejarme del caos emocional que me rodeaba. Sin embargo, mientras compraba algunos ingredientes para preparar la cena esa noche, noté al amigo común observándome desde lejos. Su mirada parecía sospechosa y eso intensificó mi nerviosismo interno. ¿Había notado algo? Las preguntas comenzaron a arremolinarse en mi mente mientras intentaba actuar normalmente frente al vendedor. De regreso a casa con las compras en mano, decidí llamar al hijastro para concertar un encuentro privado esa tarde en nuestro lugar habitual, un pequeño parque alejado del bullicio urbano donde solíamos encontrar refugio lejos de las miradas curiosas. Cuando llegué al parque y lo vi esperando bajo la sombra de un árbol frondoso, sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de discutir lo que realmente significábamos el uno para el otro. Sin embargo, antes incluso de comenzar nuestra conversación privada, recibí un mensaje inesperado: «Tu pareja ha estado hablando mucho contigo últimamente». El mensaje provenía del amigo común, su tono insinuante me hizo sentir expuesta nuevamente ante los ojos ajenos. ¿Qué sabía él realmente?
La inquietud creció dentro de mí como una sombra oscura amenazando con devorar todo lo construido hasta ese momento. ¿Qué pasa?, preguntó el hijastro al notar mi expresión alterada mientras tomábamos asiento en un banco del parque. Es solo, no sé si esto es correcto, respondí honestamente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar mis dudas internas sobre nuestra relación secreta. Él tomó mi mano suavemente y dijo, no podemos seguir escondiéndonos. Sus ojos reflejaban sinceridad pero también una chispa desafiante que encendió algo dentro de mí. Aún así no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos opuestos, el deber hacia mi matrimonio desgastado y el deseo incipiente por esta conexión inesperada. Mientras discutíamos nuestras opciones bajo la luz tenue del atardecer valenciano, sabía que cualquier decisión podría tener repercusiones significativas, no solo para nosotros sino también para aquellos involucrados indirectamente en este triángulo emocional complicado. Al final del día comprendí algo fundamental. Ya no podía vivir atrapada entre expectativas sociales impuestas por otros ni seguir ignorando mis propias necesidades emocionales profundas. La conversación con mi amiga se tornó más intensa. Sus palabras resonaban en mi mente mientras caminábamos por las calles de Valencia, iluminadas por las luces de la tarde. No puedes seguir así, me decía, con un tono de preocupación que me hizo reflexionar. Tienes que decidir qué quieres realmente. Sus ojos, llenos de sinceridad, me miraban fijamente. Era como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos ocultos. El hijastro había sido claro en su deseo de algo más que un simple secreto. No quiero ser solo un momento fugaz en tu vida, había dicho con una intensidad que me había dejado sin aliento. La idea de renunciar a esta conexión tan profunda me aterraba. Pero al mismo tiempo la culpa se apoderaba de mí cuando pensaba en mi pareja y en lo que podría perder. ¿Y si esto termina mal?, pregunté a mi amiga, buscando respuestas que no tenía. Ella suspiró y se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente importa, respondió. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. El dilema era abrumador, seguir adelante con esta relación secreta o volver a la seguridad del matrimonio desgastado. Había momentos en los que el hijastro parecía ser la única persona capaz de comprenderme, pero también sabía que eso venía con un precio alto. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé sus ojos y cómo se iluminaban cuando hablaba de sus sueños y aspiraciones. Era un contraste tan marcado con la rutina monótona de mi vida diaria. La conexión emocional era palpable, pero el miedo a lo desconocido crecía dentro de mí. Al día siguiente decidí buscarlo. La idea de hablar cara a cara me llenaba de nerviosismo y expectativa. Caminé hacia el pequeño spa donde nos habíamos visto antes, cada paso era una mezcla de ansiedad y anhelo. Cuando llegué él ya estaba allí, esperando. Hola, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. ¿Estás bien? Su preocupación era genuina y eso me hizo sentir especial en ese instante. Necesito hablar contigo, respondí rápidamente antes de perderme en mis pensamientos nuevamente. Me condujo hacia una sala tranquila donde el aroma a aceites esenciales flotaba en el aire. ¿De qué se trata?, preguntó mientras se sentaba frente a mí, su expresión seria ahora reflejando la importancia del momento. Lo que estamos haciendo, no es fácil para mí, comencé a decirle, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. Me siento atrapada entre dos mundos. Su mirada se intensificó, podía ver que entendía la gravedad de mis sentimientos. No quiero ser solo un secreto para ti, dijo finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Quiero ser parte de tu vida. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, su deseo era claro y sincero. Pero, ¿qué pasaría si esto sale mal, y si lastimamos a otros?, cuestioné, sintiendo cómo la culpa empezaba a asomarse nuevamente. Él tomó una respiración profunda antes de responder, a veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos. Su valentía era inspiradora y aterradora al mismo tiempo. Después de esa conversación reveladora, decidí salir a caminar sola por las calles vibrantes de Valencia para aclarar mis pensamientos. El bullicio del mercado cercano contrastaba con la tormenta interna que enfrentaba dentro de mí.
Las risas y conversaciones animadas me rodeaban mientras los aromas deliciosos del mercado llenaban el aire, todo parecía tan normal y ajeno a mi lucha personal. En ese momento vi a una pareja mayor riendo juntos mientras compartían una paella en una terraza cercana, su complicidad era evidente y deseable. Me pregunté si alguna vez había tenido esa conexión auténtica con mi pareja actual, o si solo existía por costumbre. La voz de mi amiga resonó nuevamente. ¿Qué quieres realmente? Esa pregunta no dejaba mi mente, necesitaba respuestas claras antes de tomar cualquier decisión drástica sobre mi futuro. Regresé al spa después del paseo reflexivo y encontré al hijastro esperando pacientemente por mí, su expresión llena de esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. ¿Tomaste alguna decisión?, preguntó suavemente mientras nos sentábamos juntos nuevamente en la sala tranquila donde todo había comenzado. No estoy segura, respondí honestamente mientras miraba sus ojos llenos de expectativa. La verdad estaba ahí, deseaba más pero temía las repercusiones del camino elegido. La tensión creció entre nosotros, cada uno sabía que este momento podía cambiarlo todo. Sentí como las emociones se arremolinaban dentro mío como un torbellino incontrolable, estaba atrapada entre lo conocido y lo desconocido. Finalmente rompí el silencio, quizás deberíamos darnos un tiempo. La respuesta salió sin pensarlo demasiado, necesitaba espacio para aclarar mis sentimientos sin presiones externas ni expectativas impuestas por otros. Su rostro mostró desilusión pero también comprensión, entiendo. Solo espero que no sea para siempre. Salí del spa sintiéndome más confusa que nunca, aunque había tomado una decisión momentánea sobre nuestra relación secreta, la sensación persistente del vacío emocional seguía presente en mi vida cotidiana. Mientras caminaba hacia casa esa tarde bajo los naranjos florecidos típicos valencianos, comprendí cuán difícil sería enfrentar las consecuencias futuras tanto para él como para mí misma si decidíamos continuar este camino prohibido o separarnos definitivamente. Las dudas seguían acechando como sombras persistentes tras cada esquina. ¿Podría volver atrás? ¿Sería capaz realmente? Al llegar al hogar familiar sentí un nudo en el estómago ante lo inevitable. Debía enfrentar mis decisiones pronto o quedaría atrapada eternamente entre dos mundos opuestos sin salida clara. Mientras me sumergía en mis pensamientos, la puerta se abrió y entré en casa, donde el aire estaba impregnado del aroma familiar de la cena. Mi pareja estaba sentado en la mesa, con una expresión que parecía un tanto distante. La rutina de cada día se sentía pesada, como si las paredes mismas supieran de los secretos que guardaba. ¿Todo bien?, preguntó él, alzando la vista de su plato. Su tono era casual, pero había una chispa de preocupación en sus ojos. La respuesta quedó atrapada en mi garganta, no podía compartir lo que realmente me atormentaba. Sí, solo un día largo, logré murmurar mientras buscaba una forma de desviar la conversación. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas. Cada bocado se convirtió en un recordatorio del abismo que se estaba formando entre nosotros. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ecos de mis decisiones resonaban en mi mente. Las palabras del hijastro aún retumbaban. ¿Qué quieres realmente? Esa pregunta me había dejado sin aliento. ¿Qué deseaba? ¿La seguridad de un matrimonio desgastado o la emoción de lo prohibido? Al amanecer decidí que necesitaba respuestas. Al salir a caminar por las calles de Valencia, rodeada por los naranjos que florecían y el bullicio matutino del mercado, sentí que el aire fresco me llenaba de claridad momentánea. Pero incluso allí, el dilema seguía presente. El encuentro con el hijastro estaba programado para esa tarde en el spa, un lugar donde nuestras vidas podían cruzarse sin ser vistas por nadie más. Mientras esperaba su llegada, revisé mis pensamientos y sentimientos como si fueran las naranjas que vendían en el mercado, algunas dulces y jugosas, otras amargas y pasadas. Cuando llegó, su mirada reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos antes de comenzar su trabajo como masajista improvisado. Su voz era firme y clara, había algo diferente en él esta vez. ¿Sobre qué?, pregunté mientras trataba de mantener una actitud despreocupada. Pero sabía que detrás de su mirada había más que solo deseo, había una necesidad urgente de resolver nuestra situación.
Sobre nosotros, respondió mientras comenzaba a trabajar en mis hombros tensos. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, cada toque evocaba recuerdos recientes que no podía ignorar. Esto no puede continuar así, continuó mientras sus manos seguían moviéndose con destreza sobre mi piel. No quiero ser solo tu secreto. Las palabras me golpearon como un rayo, mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de perderlo todo si decidía seguir adelante con esta relación secreta. No es tan simple, murmuré casi sin aliento. Él detuvo su masaje por un instante y se inclinó más cerca. ¿Y qué es simple? ¿Qué pasará cuando todo esto salga a la luz? No puedo seguir así. El miedo a lo desconocido creció dentro de mí, las repercusiones sociales y familiares eran aterradoras. Pero también lo era la idea de perderlo a él, quien había traído tanta luz a mi vida grisácea. Si quieres algo más serio, deberías decírmelo, insistió él con firmeza mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. La presión aumentó entre nosotros como si estuviéramos atrapados bajo una ola inminente que podría desbordarse en cualquier momento. No sé si estoy lista para eso, confesé finalmente. Él se apartó ligeramente permitiendo que el aire frío llenara el espacio entre nosotros. A veces hay que arriesgarse para obtener lo que realmente queremos. Esa declaración resonó profundamente dentro de mí, era verdad pero también aterrador. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con mis propios deseos, sino también con los secretos ocultos de mi pareja. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi pareja sentado frente al televisor apagado con una expresión sombría. Había decidido no ocultarle nada más, necesitaba saber si él también tenía secretos que habían contribuido a esta distancia entre nosotros. ¿Hay algo sobre lo que debamos hablar?, le pregunté directamente mientras tomaba asiento frente a él. La tensión era palpable, él vaciló antes de responder, he estado pensando mucho últimamente sobre nuestra relación. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. ¿A qué te refieres?, indagué cautelosamente. Hay cosas sobre las cuales no he sido completamente honesto contigo. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, parecía estar luchando contra sus propios demonios internos. El corazón me latía con fuerza ante la perspectiva de descubrir verdades ocultas sobre su vida también. No podía evitar preguntarme si nuestras infidelidades emocionales estaban conectadas por algún hilo invisible. ¿Qué tipo de cosas?, insistí sintiendo como cada palabra se convertía en un peso adicional sobre mis hombros ya cansados. Él respiró hondo antes de continuar, he estado hablando con alguien cercano. El mundo pareció detenerse por un instante mientras procesaba sus palabras, ¿podría ser posible? ¿Tendría yo razón al pensar que ambos estábamos buscando algo fuera del matrimonio? Antes de poder responderle o siquiera formular otra pregunta, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro tenso intercambio. Era un mensaje del hijastro, necesitamos hablar hoy mismo. Las palabras brillaban en la pantalla como una advertencia inminente ante lo inevitable. Tenía decisiones difíciles por delante y cada elección traería consigo consecuencias profundas e inesperadas tanto para mí como para aquellos involucrados. La tensión entre el deber hacia mi pareja y el deseo hacia el hijastro alcanzó su punto máximo, sentí como todo se desmoronaba alrededor mío mientras intentaba encontrar sentido entre las sombras amenazantes del futuro incierto. La confrontación llegó como un torrente. La tarde se tornó oscura, y el aire se cargó de tensión. Mi pareja, con una mirada que atravesaba el alma, me enfrentó con palabras que resonaban como campanas de alerta. ¿Qué está pasando entre tú y él?, preguntó, su voz temblando entre la ira y la tristeza. El silencio se hizo pesado, y mi corazón latía con fuerza. El momento se había vuelto inevitable. No podía más ocultar lo que había crecido en las sombras de mi vida. Las horas pasadas en ese pequeño spa, los encuentros furtivos en lugares discretos, todo había conducido a este instante de verdad revelada. La imagen del hijastro apareció en mi mente, su sonrisa, su forma de escucharme cuando el mundo parecía ignorarme. Pero ahora todo eso estaba al borde del colapso. Es complicado, respondí intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Necesitamos hablar.
Sin embargo, sabía que no había forma de suavizar la realidad que se desplegaba ante nosotros. La tensión era palpable, cada palabra podía ser un detonante. «¿Complicado? ¿Es eso lo que llamas a esto?», replicó con un tono sarcástico que me hizo sentir aún más pequeña. La ira crecía en sus ojos mientras continuaba: «¿Acaso no tienes nada que decirme? ¿No te importa lo que sienta yo?». La rabia y la decepción eran evidentes en su rostro, cada palabra era un puñal. A medida que intentaba explicarle mis sentimientos, recordé cómo había llegado a este punto. El hijastro no solo había sido un sustituto para un masaje perdido, se convirtió en alguien que llenaba vacíos emocionales que llevaba años ignorando. Pero ahora todo parecía una trampa mortal. «Lo siento», logré articular entre sollozos y dudas. «No quise hacerte daño». Mis palabras eran simples, pero el dolor detrás de ellas era profundo. En ese instante crítico sentí el peso de mis decisiones aplastándome. «Perdón, ¿eso es todo lo que tienes para decirme?», su voz estalló como un trueno en la habitación. «Has cruzado una línea». Su mirada era como fuego, podía ver cómo las llamas del resentimiento comenzaban a consumir nuestra historia compartida. Mientras hablaba, recordé momentos felices, risas compartidas en fiestas familiares, paseos por las calles llenas de naranjos en flor en Valencia. Todo eso ahora parecía una ilusión lejana, desvaneciéndose ante la cruda realidad de esta discusión. «Él no es solo un chico», continué intentando defenderme sin saber si valía la pena hacerlo. Él me entiende». Mis palabras eran torpes, la verdad era más compleja de lo que podía expresar. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros después de esa declaración. Era un silencio cargado de emociones reprimidas y resentimientos acumulados durante años. La mirada de mi pareja cambió sutilmente, ya no era solo furia sino también dolor profundo y confusión. En ese momento crítico, decidí ser honesta sobre mis sentimientos hacia el hijastro. «No puedo seguir viviendo así», confesé finalmente. «Me siento atrapada entre dos mundos». Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras hablaba sobre mis inseguridades y anhelos insatisfechos. «¿Así que simplemente te vas a ir con él?», preguntó con una mezcla de incredulidad y tristeza profunda en su voz. Esa pregunta resonó como un eco vacío dentro de mí, nunca había considerado dejarlo así por completo. «No es tan simple», respondí débilmente mientras intentaba contener las lágrimas. Pero sabía que cada palabra pronunciada podía ser interpretada como una traición aún mayor. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó secretos propios, cosas ocultas que habían estado latentes bajo la superficie durante años. «Tú no eres la única con problemas», dijo con voz temblorosa pero firme. Las revelaciones fueron como balas disparadas al corazón, infidelidades pasadas, momentos perdidos por falta de comunicación y cariño mutuo. De repente el peso del matrimonio desgastado quedó expuesto ante mí como una herida abierta. «Esto ha sido difícil para ambos», continuó él mientras sus ojos mostraban vulnerabilidad por primera vez en mucho tiempo. El reconocimiento del sufrimiento compartido trajo consigo una sensación extraña: ¿podríamos haber evitado esto? Sin embargo, las palabras estaban dichas, ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Las decisiones tomadas habían dejado cicatrices profundas e irreparables en nuestra relación. A pesar del dolor presente, sentí una chispa de fortaleza surgiendo dentro de mí ante esta nueva revelación mutua. Quizás podríamos encontrar caminos diferentes o tal vez cerrar ciclos abiertos antes de avanzar hacia algo nuevo. Pero justo cuando comenzábamos a explorar esa posibilidad conjunta, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Una llamada inesperada interrumpió nuestro frágil momento de conexión emocional. Ambos nos miramos atónitos mientras el sonido persistente llenaba el ambiente tenso y cargado con promesas incumplidas y esperanzas desvanecidas. No sabíamos quién podría estar llamando ni qué noticias traía consigo esa intrusión inoportuna. Con manos temblorosas alcancé el dispositivo, aunque sabía que contestar podría abrir nuevas puertas o cerrar otras definitivamente. La incertidumbre me envolvía por completo mientras decidía si debía responder o dejarlo sonar hasta perderse entre los ecos del pasado. El futuro brillaba incierto frente a mí, cada decisión tomada hasta ahora había llevado a este momento culminante lleno tanto de esperanza como temor por lo desconocido que nos aguardaba al otro lado del auricular.